Hola, hola, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Carolina Canles por aquí otra vez, trayéndoles un mensaje, ¿verdad? Algo que el Señor me ha dado en estos días y no quería que se terminara el día, ¿verdad? Y son aproximadamente las 11 de la noche y no quería irme a la camita sin primero cumplir con papá, ya que he recibido el llamado de atención de parte de él por no continuar con los videos o no seguir predicando ese evangelio, ¿verdad? El Señor fue claro y me habló y sí, con amor me llamó la atención al respecto, pero en obediencia estamos hoy. Pronto tengo un sinnúmero de reflexiones, de palabras que Dios me ha dado, las tengo escritas, guardadas, que en su momento las voy a dar, pero este es uno de los más fresquecitos y lo vamos a titular Los 9 escalones para caminar con Jesús. Así me lo dio él, así lo voy a poner, ¿verdad? Estaba yo un día de estos levantándome en mi cama y el Señor me hablaba de 9 puntos que debe seguir el cristiano que quiere seguir a Jesús, o el que se convierte a Cristo y quiere seguir a Jesús, el mismo caminar de él, caminando con Jesús o caminar como Jesús. Entonces él me daba los 9 escalones para caminar con Jesús, así, ¿no? Y es que él me hacía entender ¿verdad? Que había 9. Y yo decía, ok, Señor. Y empecé a escribir y empecé yo, ¿no? Dice, el primero me decía el Señor, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que es necesario creer que Él existe y que que hay un Dios, que es Jesús, que no fuimos inventados de la nada, sino que hay un creador, que Dios nos creó. Es necesario creer que Él existe, ¿verdad? Para poder caminar con Él. Dice, humildad. También es el segundo escalón, y esto es para depender y obedecer a Dios en todo cuanto te pida en su caminar, ¿verdad? Con Él, entendiendo que todo viene de Él, lo bueno y lo malo. Con este tema de la humildad me sucedió algo unos meses atrás, donde yo estaba siendo probada por el Señor. Ese tema se lo voy a traer, lo tengo por ahí, pero es necesario tener humildad para totalmente depender del Señor y obedecerle en todo lo que Él nos manda y nos diga, porque si no somos humildes, no vamos a poder obedecer a Dios las órdenes que Él nos da para seguir en su caminar, ¿verdad? Ahora, mansedumbre. La mansedumbre puse yo aquí y la humildad son virtudes. Como habíamos hablado de la humildad, yo quiero relacionarlas, pero no se relacionan, o sea, se parecen, pero no son igual. Dice, son virtudes relacionadas, pero no son lo mismo. La mansedumbre es la suavidad y la benignidad con el trato con los demás, puse aquí. Es la capacidad de controlar los impulsos y las reacciones ante cualquier cosa que nos irrita o nos causa el estar molesto, actuar con violencia, ¿no? Eso no. La capacidad de controlar nuestros impulsos. Es la receptividad espiritual para aprender, dice, del Espíritu Santo y de los demás. Ser receptivos a aprender del Espíritu Santo y de los demás. Puse aquí. También mansedumbre se trata de la capacidad de vivir en paz sin alterarse desmedidamente. Sí, a veces nos vamos a molestar, a veces nos vamos a irritar, pero cuando lo hacemos desmedidamente ya no estamos actuando en mansedumbre, ¿no? Es la capacidad de actuar lógicamente y con dignidad. Es también el poder corregir y restaurar a los demás con mansedumbre, ¿verdad? Es la capacidad de defender a la fe sin agredir o violentar a otra persona por lo que creemos o por lo que seguimos, ¿no? También está el otro punto que es la paciencia, para entender los tiempos de Dios, ¿no? La paciencia de Dios es el caminar con las mientras Él nos forma el carácter, nos forma a la forma de Cristo. Esto requerirá mucha paciencia porque no es de la noche a la mañana. Es un proceso que es prolongado. Cuando el Señor nos llama a tener paciencia, también Él nos quiere decir, confía en mí, sé paciente porque yo estoy trabajando en ti y te estoy moldeando, ¿no? Como esos predicadores que hablan sobre
el barro en las manos del alfarero. O sea, no es una pieza que va a estar rápida, sino que hay que formarla, tallarla, algo así. También es necesario el otro escalón, que es la sinceridad. Ser sincero, ¿no? Sincero en la calidad de no fingir, no engañar o no ser hipócrita. Lo puse aquí. Las personas sinceras se representan a sí mismas con honestidad, y sus palabras están libres de dobles discursos, chismes, halagos o adornos. La Biblia también da un gran ejemplo de la sinceridad o un gran valor a la sinceridad a la Biblia, donde dice que el amor no debe ser fingido en Romanos 12:19. Habla también de esto 2 Corintios 6:6. También la fe debe ser sincera, según 1 Timoteo 1:5, ¿no? La fe debe de ser sincera, no fingida. Yo no finjo creer en Dios, yo no finjo seguir a Cristo y no lo hago. Yo soy sincero, ¿no? Conmigo mismo y con Dios y con los demás. Dice que la Biblia tiene mucho que decir sobre la necesidad de la sinceridad mientras o durante adoramos a Dios, ¿no? Los israelitas en la antigüedad se les advirtió que debían de servir al Señor sin ninguna pretensión. Ningún compromiso. Ahora pues, dice Josué 24:14, dice, ahora pues, dice, temed al Señor, servirle con integridad y en verdad. Quita entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres y al otro lado del río y en Egipto, y serví al Señor con sinceridad. Esto es que Josué 24:14. Otro escalón que tenemos que entender que es para seguir al Señor, y voy rapidito porque quiero terminarlo, quiero ser breve, ¿verdad? Es la fidelidad. ¿La fidelidad a quién? La fidelidad a Dios, la permanencia en sus caminos, ¿no? Esto solo sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de la travesía del camino con Dios vamos a encontrar muchos obstáculos. Nos va a faltar la fe, muchas veces nos vamos a desanimar, otras veces es duro, ¿no? Las pruebas, los procesos, vamos a tender a desanimarnos y querer salirnos, pero la fidelidad a Dios, ¿no? El permanecer en los caminos de Dios y no traicionarlos con ninguna otra creencia, no irse al lado del enemigo, sino que permanecer en Cristo, es otro escalón, fidelidad al Señor. Esto lo encontramos también en Proverbios 28:20, que dice, el hombre fiel abundará en bendiciones. El hombre que le es fiel a Dios será constante y será bendecido siempre. Sus riquezas siempre serán constantes y será siempre bendecido porque permanece y es fiel a Dios, ¿no? Dice Salmo 18:25-30, que se refiere de que Dios es fiel con los que son fieles con Él, ¿no? Otro escalón, ya concluyendo lo que era la fidelidad, otro escalón para seguir en los caminos de Jesús o seguirle a Jesús en sus caminos es, ¿verdad?, la templanza. La templanza es una virtud que se compone de 4 fortalezas, las cuales nos protegen de excesos con nosotros mismos y con otros, ¿no? Dice que es que los 4 aspectos estos son, o 4 fortalezas que se relacionan con la templanza, es el perdón, la humildad, la prudencia y el autocontrol. ¿Qué habla del perdón? Dice, el perdón y la compasión nos protegen de los excesos del odio, ¿no? La humildad y la modestia nos protegen del exceso del amor propio y de la soberbia y la arrogancia. La prudencia nos protege de los excesos asociados con egoísmo exagerado, ¿no? No creernos demasiado, otra vez. El autocontrol es la capacidad de controlar nuestros propios impulsos y emociones. Entonces yo más la relacioné con este aspecto, la templanza, el no salirnos de control, el autocontrolar nuestros propios impulsos. También lo relaciono con el autodominio. Cuando yo vengo y le oro al Señor, yo siempre le digo, Señor, dame amor, dame poder y dame dominio propio, ¿verdad? Eso es lo dice la Biblia. Pero ¿por qué amor? Porque amor, yo puedo amar a mi prójimo aun cuando me hace daño, puedo amar a Dios intensamente y nunca acabar. Dios es amor,
Entonces, por lo tanto, yo quiero a Dios, no, Dios es amor, yo quiero ese amor. Poder, ¿por qué poder? Porque es necesario tener poder aún en el mundo físico, ¿no? Para lo que se nos enfrenta en el mundo espiritual, y el dominio propio, porque eso me retiene de fallarle a Dios, de fallarme a mí misma y de cometer locuras, ¿no? Bueno, eso es todo relacionado con un escalón que era el ¿qué? La templanza. Mira todo lo que tiene esta virtud. Incluye el perdón y la compasión, la humildad y la modestia, la prudencia y el autocontrol. Eso es relacionado todo en el escalón de la templanza. Otra que le puse yo aquí, porque Dios me dio todos los anteriores, pero yo después dije, Dios mío, ¿y ahora? Tengo 7, necesito por lo menos, no, eran 9 y tenía como 6, y ahora, Señor, y entonces empecé yo a analizar y hablar con el Señor y a meditar en su palabra, y me decía, Carol, tú ya pasaste por eso, falta esa que tú pasaste hace tiempo atrás, que es total dependencia de Dios, cuando nada ni nadie te puede ayudar, cuando todas las puertas se cierran, cuando tu mamá y tu papá y tus hijos y tu esposo te abandonan y te dejan y te puedes quedar solo, tus amigos se van, y entonces llega un momento donde solo eres tú y Dios. O cuando todas las puertas se cierran otra vez, no hay dinero, no hay trabajo, y entonces clamas a Dios y el Señor te dice, depende de mí. O sea, aprende a confiar en mí y poner tu total confianza en mí. Depende de Dios. Entonces, total dependencia de Dios. No de ti mismo, sino de Dios. Los planes, los deseos, las metas, los sueños a los pies de Dios. Ya no eres tú, es lo que Dios proponga en tu vida, ¿no? Tu agenda ya no es tuya, sino que es de Dios. Como Él diga, donde Él diga y cuando Él diga. Yo me acuerdo de esto porque en el 2021 yo estaba prácticamente en el limbo. Yo acababa de venir de North Carolina a Florida, un año tenía, si no me equivoco, y yo me recuerdo que yo no sabía por dónde iba a comenzar, yo estaba perdida, y el Señor me llevó a unos varios meses, como unos 7 meses por ahí, donde yo tocaba puertas y no se abrían, donde yo aplicaba y no entraban las aplicaciones relacionadas a lo que yo había estudiado. Y entonces yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué todo está cerrado? ¿Por qué todo está sellado? ¿Por qué no tengo acceso a lo que quiero? Y el Señor me enseñaría en ese entonces a tener totalmente dependencia de Él. Yo llegué, incluso lo hablé en una de mis prédicas, que yo llegué a decir, Señor, aún teniendo muchas cosas que Dios ya me había dado, yo llegué a sentirme la mujer más miserable, menos preparada, con menos recursos que otras personas, y teniendo muchas cosas que yo ya Dios me había puesto en mis manos. Le dije a Dios, no tengo nada, no he hecho nada. Y el Señor me dijo, te llevé a sentir eso para que tengas total dependencia de mí. Y este paso fue muy fuerte para mí. Fueron meses y meses esperando al Señor, que el Señor me diera los recursos y me diera los métodos que Él quería darme para yo salir de aquel, le podíamos llamar estancamiento, que era a propósito, porque el Señor me había llevado ahí para que yo confiara en Él y tuviera total dependencia de Él. Entonces, muy importante, dependencia total de Dios. Es un escalón muy importante. Yo lo viví, es fuerte, porque muchas veces nosotros queremos tener todo en nuestras manos, hacerlo a nuestra manera, pero es a la manera de Dios, no es a la de nosotros. Y si nosotros no metemos a Dios en nuestros planes, pues Dios nos da que nos demos tumbos en paredes, en puertas, en todo, ¿no? Se cierra todo y pegamos y tropezamos, porque no es por ahí. Entonces, total dependencia de Dios, de lo que Él quiera para nuestras vidas, ¿verdad? Compromiso es el próximo escalón. Compromiso, ¿por qué? Porque si yo no hago un compromiso con Dios, con mi fe, a la larga yo me puedo cansar y puedo desvanecer y salirme de los pasos de Dios. El compromiso con Dios es el compromiso de amar a Dios, puse aquí, y a los demás, de vivir de acuerdo con lo que se cree. Lo que yo decidí creer, decidí creer que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, ¿no? También implica seguir el ejemplo de Jesús, que aunque no tengas ganas o ánimos
el compromiso te haga no renunciar a Dios. Hay veces que no vas a querer ir a la iglesia, hay veces que tú vas a venir arrastrado de tus quehaceres del día y viene la hora de la iglesia y tú dices, yo no quiero ir, pero el compromiso con el Señor de agradarlo y de ir a buscar su presencia a su casa, te hace ir, te hace levantarte en las mañanas a orar, te hace ayunar lo estipulado. Yo tengo mis días separados de la semana que yo ayuno y hay veces que no tengo ánimo, hay veces que no tengo la resistencia en mi cuerpo, tengo mucha hambre, tal vez me levanté con mucha hambre, tal vez ese día que me tocaba, pero el compromiso con mi Señor de buscarlo de esa manera, de agradarlo de esa manera, me hace seguirlo y me hace que yo me someta ya al plan agendado, el compromiso, ¿verdad? Compromiso con mi Señor. El próximo escalón, y es el último, tengo aquí, ¿verdad? Es la búsqueda, una búsqueda continua. Aunque yo diga, hoy quiero descansar, pues tú tienes que buscarle porque el enemigo no descansa. Se nos manda a buscarlo día y noche. Dice que no paremos de orar sin cesar. O sea, no, ¿cómo dice? Orar sin cesar. Mucho me gusta la historia de Daniel, el libro de Daniel, porque dice que Daniel, por lo menos lo que menciona la Biblia y lo que registra la Biblia, dice que él oraba 3 veces al día. Creo que es en la mañana, creo que es en el mediodía y en la noche, ¿no? No es, yo digo, sí, 15 minutos puede orarlo y pueden ser suficientes, pero yo siento que en mí no hay esa capacidad de 15 minutos para el Señor, pues es que el Señor, ¿cómo yo le puedo ir a hablar a mi amigo y solo saludarlo en 15 minutos? A mi mejor amigo, porque Él es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Entonces, ¿cómo yo puedo dedicarle tan tiempo? Entonces, la búsqueda, una búsqueda continua, constante, sin desmayar, porque hay veces que vamos a bajar los brazos, hay veces que no tenemos ánimos de orar, pero otra vez el compromiso que hablamos anteriormente, ¿verdad? Nos hace buscar al Señor continuamente. También la dependencia total de Dios nos hace buscar al Señor Jesucristo, ¿no? La fidelidad a Dios nos hace buscar al Señor Jesucristo. Entonces, todos estos puntos que hemos hablado, la sinceridad me hace sincerarme con Dios y querer hablar con Él todo el tiempo, ¿no? Mansedumbre, ¿no? También está ahí la fe. Todos estos puntos conectan al final ¿con qué? Con la búsqueda a nuestro Señor. Una búsqueda que dijimos que es constante y no mengúa, que aunque no tengamos ganas, tengamos el compromiso de hacerlo y la disciplina de querer siempre estar a los pies del Maestro. Mire, ¿quién era el mejor ejemplo que nosotros tenemos para seguir a Dios? Jesús mismo era el ejemplo perfecto. Él fue quien vivió todos estos nuevos escalones a la perfección. Él tuvo fe, ¿verdad? En su Padre, en lo que ya habían estipulado en el cielo, que viniera acá, muriera por nosotros, resucitaría. Tenía fe de que iba a resucitar y iba a salvar a la humanidad de una destrucción eterna. Tenía también, ¿verdad? La mansedumbre para soportar y no reaccionar a nada de lo que le provocaban o le hacían. Es un ejemplo tremendo, porque nosotros a veces nos hacen algo y nos duele y reaccionamos, pero el Señor Jesús muchas veces pues no hacía nada, lo escupían, lo golpeaban y Él manso, ¿no? La sinceridad de nuestro Señor Jesús siempre fue sincero. Él era fiel también a su Padre, fiel a su reino, a lo que Él había estipulado en el cielo. Tenía templanza, esa virtud, ¿verdad? Templanza, perdonaba, era humilde, la prudencia, tenía autodominio, tenía totalmente dependencia de su Padre. Él dependía de su papá. Dice que con frecuencia él se apartaba y iba a orar a las madrugadas, porque dependía de su papá, y todo lo que hacía era en nombre de su Padre, y todo lo que hacía decía, estoy representando a mi papá. Una fidelidad increíble, ¿no? Y dependencia de él, de su papá. También tenía un compromiso con su Padre, con la humanidad, de poderlos rescatar de lo que ya era un dictamen o un veredicto
que teníamos por el pecado de Adán y Eva, ¿no? Él siguió. También había una búsqueda, como le expliqué, la búsqueda de su padre. Él buscaba a su papá en intimidad, se apartaba para hablar con su padre, buscaba a su papá. Antes incluso de comenzar su ministerio, ¿el que hizo? Se separó 40 días y 40 noches y fue a su papá para que él lo llenara, lo preparara para ser enviado, ¿no? En ayuno y oración. Dice Hebreos 4, Jesús el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí se refiere a nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice, ¿verdad? Dice el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que represente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo también por el pueblo. Y nadie tome para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, dice aquí. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo, tú, así también, otra vez leamos el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, y yo te engendro hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. El 7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor, lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Este capítulo 5 aquí, después del 6, habla exactamente de todos los 9 aspectos que leímos. Manso, humilde, dependiente de Dios, ¿verdad? Paciente, fiel a Dios. Qué hermoso. Otra vez, los 9 puntos o los 9 escalones para caminar con Jesús son los siguientes, y con esto vamos a concluir. La fe, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es la fe, la humildad, la mansedumbre, la sinceridad, fidelidad, templanza, dependencia total de Dios, compromiso y la búsqueda. Y creo que me pasé uno por ahí. Así mismo son 9, como lo habíamos dicho. Esto era todo por el día de hoy. Yo espero que le haya servido y sea de edificación para su vida. Si en alguno de estos escalones estamos fallando, esperemos que nos podamos poner a cuenta, porque sin uno de ellos estamos, no vamos a seguir al próximo. Es uno por uno para llegar a caminar como Jesús o con Jesús. Yo le bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Estoy alegre de poder traerle esta palabra. A mí me edificó mucho, me ha enseñado mucho, y yo espero que le pueda enseñar a usted. Otra vez, fe, mansedumbre, sinceridad, fidelidad, templanza, dependencia total de Dios, compromiso y búsqueda, ¿verdad? Son los escalones para seguir a nuestro Señor Jesús. Dios me lo bendiga. Será hasta la próxima.